Empatistas, sean bienvenidos a una nueva edición de En el Show. Yo soy Daniel Araujo, esto es Empate y aquí venimos a hablar del mejor béisbol del mundo. Muchísimos temas, destacar la gran actuación de Jacob deGrom, volvió el mejor lanzador de Grandes Ligas luego de tantas lesiones. Una primera salida magistral, justamente enfrentando a una muy buena ofensiva como la de los Medias Rojas de Boston. Jacob deGrom en su debut, que según los periféricos, las estadísticas de StatCast, las estadísticas esperadas que miden además la calidad de los contactos que recibe el lanzador independientemente de en qué haya resultado, todo eso apunta a que Jacob deGrom fue el tipo más dominante en un montículo, en unas primeras series donde obviamente los mejores lanzadores fueron Jeffrey Springs, que ponchó 9 por el conjunto de los Atléticos, 6 entradas sin permitir carreras. Mackenzie Gore en el día inaugural, que ponchó 13. Se destacó Luis Severino, se destacó Framber Valdez. Muchos tipos se han destacado y entre ellos el señor Jacob deGrom, que termina lanzando específicamente ayer 5 entradas de solo 2 carreras, 2 bases por bola, 6 ponches por el conjunto de los Vigilantes de Texas. También apuntar, o mejor dicho destacar, la serie entre Padres y Bravos. Qué gran picheo el del conjunto de los Padres durante esta primera serie de 4 partidos. Los Padres barren al segundo mejor equipo de Grandes Ligas, al menos en el papel. Barren al conjunto de los Bravos. Ayer Nick Pivetta lanza 7 entradas de solamente un hit y no permite carreras. Yo siempre he dicho que la calidad del stuff, los periféricos de Pivetta apuntan a que en algún momento él va a tener una gran temporada. ¿Y por qué no? Este pudiera ser el año de Nick y lo necesitan porque ya Blake Snell no está en ese equipo porque Musgrove y Yu Darvish están lesionados y entonces hay un gran peso en los hombres tanto de Michael King como también de Dylan Cease, un conjunto de los Padres que hay que decir que inicialmente Machado, Tatis y Jackson Merrill, ese tridente se está comportando igual que como se comportaron en el final de la temporada pasada, con Merrill y Machado cargando ese equipo en los últimos 2 meses, pero con un Tatis también que ha dado un paso hacia adelante, batea por encima de 400 en este inicio de la campaña. Pero hay 2 temas importantes, hay 2 temas que son los principales, que están en la palestra, que están en la opinión pública en este preciso momento. Por un lado, el caso Rafael Devers y por otro lado, el caso bates torpedos del conjunto de los Yankees de Nueva York. Y quiero comenzar con los bates torpedos. El que ve los bates torpedos del conjunto de los Yankees, la forma de los bates que están utilizando bateadores como Josh Pujols, Anthony Volpe, Austin Wells, Paul Goldschmidt y Cody Bellinger, y para el colmo ve los resultados, ve a un conjunto de los Yankees conectando 15 cuadrangulares en un total de 3 partidos, cualquiera se asusta. Y como es algo que no hemos visto con anterioridad, que no es algo que solemos ver en el béisbol de las Grandes Ligas, bates con la forma de los bates que están utilizando el conjunto de los Yankees de Nueva York, entonces lo primero que la gente piensa, óyeme, cuidado, esto es ilegal, estos bates están manipulados. La realidad es que el conjunto de los Yankees no está violando ninguna regla. Para que la gente entienda, estos bates torpedos son bates diferentes, en el sentido de que tienen el barril, o sea, el punto óptimo del bate, la maceta, lo que llamamos maceta, el punto más ancho. Normalmente, del largo del bate podemos decir que el último 40% es la maceta y tiene el mismo ancho, el mismo tamaño, lo mismo todo, es un tamaño uniforme, repito, en ese último 40% del bate. Sin embargo, lo que ha hecho el conjunto de los Yankees es que la punta del bate sea un poco más fina y entonces poner más maceta, poner la parte que está más cerca del logo y antes de la punta, ese punto óptimo, más ancho, para que cuando los bateadores puedan conectar la pelota en ese punto, entonces los contactos sean más fuertes. La realidad es que los Yankees no están violando ninguna regla, porque lo único que dice la regla del béisbol de las Grandes Ligas en este sentido es que los bateadores tienen que utilizar bates que
su ancho máximo en cualquier punto sea de 2.61 pulgadas. Y al final, la modificación que han hecho los Yankees está dentro de ese límite que establece Major League Baseball en sus reglas. Y al final, yo sí creo que el conjunto de los Yankees no es el conjunto que vimos durante estos primeros 4 partidos. No es verdad que Anthony Volpe, Austin Wells y Jazz Chisholm son tipos jonroneros, claro que no. Aaron Judge puede dar 4 jonrones con cualquier bate y lo dio justamente con su bate normal y él ha dicho que él no necesita eso, que ya él dio 62 y que dio 58 sin ese bate y que él va a seguir utilizando su bate normal. Ahora, no debemos preocuparnos por los demás porque al final, así mismo como lo utilizan los Yankees hoy, mañana lo pueden utilizar otros equipos. Porque si los Yankees le sacan provecho y está permitido, todo el mundo entonces le va a sacar provecho. Ya Junior Caminero utilizó este bate, Ryan Jeffers, el receptor de Minnesota, lo utilizó, lo han utilizado en el conjunto de los Orioles de Baltimore. En el conjunto de los Cachorros ya le habían recomendado, antes de que todo este tema saliera a la luz, esos bates a muchos de sus peloteros. Y equipos como los Medias Rojas de Boston lo habían utilizado en campos de entrenamientos. Quizás simplemente no se habían atrevido a hacerlo en la temporada regular. De manera que el béisbol de las Grandes Ligas no va a hacer absolutamente nada, porque a Grandes Ligas le conviene esto. ¿Qué es lo que está buscando Major League? Más ofensiva, un juego más dinámico, que haya más acción. Eso es lo que quiere MLB. Y si estos bates garantizan más ofensiva, bueno, más contento estará el comisionado y obviamente cada uno de los dueños de equipo. Lo único que no van a estar contentos con esto son los pitchers, que a ellos simplemente les tocará ajustar, quizás tratar de buscar un poco más la punta del bate y lanzar mucho más buscando ese borde exterior de la zona de strike, porque la realidad es que el punto óptimo del bate ahora es una mayor fortaleza, pero la punta del bate ahora puede llegar a ser una debilidad, porque por más duro que tú le des a la pelota en esa parte del bate, entonces quizás no vas a generar el impacto, el efecto que estás deseando. De manera que esto es un tema por el que yo no me preocuparía para nada. Lo que sí es que el conjunto de los Yankees humilló a Néstor Cortés en su primera salida de la temporada. En su primera salida fuera del conjunto de los Yankees de Nueva York, Cortés no había lanzado para un equipo que no fueran los Yankees. Le conectan 4 jonrones en una entrada. Señores, Cortés es el primer lanzador que da 5 bases por bola y permite 5 jonrones los primeros 2 innings de un partido en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Así de humillante fue lo que hizo el conjunto de los Yankees con su antiguo lanzador. Señores, esto del bate torpedo del conjunto de los Yankees, hay que decir que Aaron Lenhart, que hoy es coach de desarrollo de peloteros y de infield del conjunto de los Marlins de Miami, él es un físico y él trabajaba con el conjunto de los Yankees y él fue entonces quien generó todo esto, quien inventó todo esto, específicamente como una recomendación para Anthony Volpe, porque él determinó que la mayoría de los contactos de Volpe eran con un punto del bate y a ese punto del bate le hizo la modificación para que entonces Volpe pudiera tener mejores resultados. Y al menos esta temporada, aunque él salió del equipo, hizo el cambio y se fue al conjunto de los Marlins de Miami, aparentemente Volpe está aprovechando. Obviamente es una muestra extremadamente corta, pero en esta muestra corta lo ha estado haciendo el campo corto del conjunto de los Yankees de Nueva York. Por otro lado, Rafael Devers. Señores, Rafael Devers en sus primeros 4 partidos tuvo el peor inicio para pelotero alguno en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Rafael Devers tiene de 16-0. Pero no solo eso, es que de esos 16 turnos que él ha fallado, en 12 se ha ponchado. Yo no sé mucho de matemática, pero mis matemáticas dicen que 12 de 16 es el 75%. O sea que Devers se ha ponchado en el 75% de sus turnos oficiales. Y vamos a decir las cosas como son.
La gente está teorizando y está teorizando demasiado. Pero ¿qué es lo que está pasando con Rafael Devers? Hay muchas cosas que están entrelazándose, que forman una coyuntura que arroja este resultado. Lo primero es que Rafael Devers jugó un par de partidos de entrenamientos. Eso es lo primero. Rafael Devers estuvo lidiando con una lesión en los hombros durante la temporada. Señores, jugaron en Tokio y Rafael Devers todavía no había tenido su primer turno en campo de entrenamientos. O sea, Rafael Devers realmente simplemente no está en ritmo. La gente está teorizando que no es lo mismo jugar defensa que ser bateador designado, que eso le puede afectar mentalmente. Y yo no te digo que no. Yo no te digo que no, que quizás no estés tanto en juego y no lo estés sintiendo. Pero no es verdad que esa va a ser la diferencia de ser un tipo élite a ser un tipo que batea de 16-0 en un tramo específico, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo está inclinado más a un tema de ritmo, a un tema de que Devers no tuvo los campos de entrenamientos adecuados, simplemente a un tema de que quizás todavía se está recuperando esa lesión en los hombros y los datos así lo apuntan. La velocidad del swing, ojo, no estamos hablando de velocidad de salida, que muchas veces va a depender también del punto óptimo del bate. O sea, ¿qué tanto puedes encontrar la pelota con el punto óptimo de tu bate? Estoy hablando de velocidad de swing, que no tiene que ver con ninguna otra cosa. No hay nada que lo afecte. La velocidad del swing de Devers en esta primera muestra de 4 partidos es 3 millas por hora inferior a la que fue su velocidad promedio el año pasado. Entonces, de la noche a la mañana, si hay una baja en esa velocidad de swing, eso pudiera apuntar a que todavía hay un tema de lesión y a que no se ha recuperado totalmente, o simplemente quizás le falta entrar un poco más en ritmo. Además, hay que recordar algo. Rafael Devers no es Juan Soto. Rafael Devers es un free swinger. O sea, un tipo que hace swing alegre. Rafael Devers es un tipo que se poncha mucho y que hay tipos que hacen mucho swing, pero que tienen mucho contacto, como el caso de José Ramírez, que no es un tipo tan disciplinado, pero que tiene demasiado contacto y que se poncha muy poco. Y que el año pasado se ponchó por debajo de un 10% de sus turnos, que es extraordinario. Pero Rafael Devers no es ese tipo de bateador. Rafael Devers, por sus características como bateador, es un tipo que suele entrar en ciertas rachas, tanto positivas como negativas. Entonces tenemos que acostumbrarnos, y obviamente esto es béisbol. Hay tipos como Lindor. Lindor se fue de 41-3 en el inicio de la temporada pasada y terminó siendo segundo para el MVP. No es la primera vez que en sus primeros 10 turnos Rafael Devers falla en un inicio de temporada. De manera que todo estará bien con el tiempo para Rafael Devers, para el conjunto de los Medias Rojas de Boston, que es una organización con demasiado potencial ofensivo y que en este inicio lanzaron muy bien. Sus abridores y su relevo hizo un tremendo trabajo, pero que simplemente los bates no aparecieron. Solo apareció el de Campbell y el de Wilyer Abreu. Y lamentablemente Campbell se envasó mucho, pero nadie lo trajo. Y Wilyer Abreu entonces lamentablemente no puede traerlas todas. Esto fue empate. Esto fue en el show. Esto es empate. Yo soy Daniel Araujo. Nos vemos en la próxima edición.